eras esclavo, yo soy el Señor tu Dios. Hola iglesia, ¿cómo están? Gusto saludarles, compartir con ustedes nuevamente. Yo no sé, ya alguno se preguntó ¿cómo amaneció hoy? Y es una pregunta muy intencional. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿verdad? Eso es lo que uno responde. Pero a veces depende de la carilla que tenga el que amaneció, uno se da cuenta si descansó o no descansó bien, cómo pasó la noche, ¿verdad? Depende mucho de la manera en la que cada uno de nosotros toma ese tiempo de descanso. Y por eso es que en esta serie vamos a hablar de esas características de Dios. Vamos a conocerlo en su carácter y también cómo esto lo llevamos a nuestra vida cotidiana. Y hoy el tema que traemos es trascendental. Tiene que ver con el Dios de descanso. Es el Dios que nos enseña a nuestros tiempos de descanso. Y usted y yo sabemos que es importantísimo porque vivimos dentro de una sociedad que nos ha acelerado, nos mueve cada vez a vivir la vida al máximo, pero llega un punto en donde se le olvidó que había que detenerse. Hoy tenemos muchas herramientas que hablan de ahorrar tiempo, pero paradójicamente seguimos sintiéndonos agotados. Llama mucho la atención porque en este momento nos preguntamos ¿qué estamos buscando cuando necesitamos descansar? Algunos dirían, bueno, la tecnología, me parece extraordinaria. La tecnología es un elemento que aporta muchísimo a la manera en la que nosotros aprovechamos nuestras diferentes tareas del día, pero mucho cuidado, porque también es la que nos llena los espacios libres. Usted se toma su tiempo de descanso y de repente suena el teléfono con notificaciones, nuevos videos, alertas de chats y hay un montón de cosas más que usted puede estar pendiente de ese dispositivo. Entonces, terminamos más bien, en lugar de estar aprovechando ese tiempo, terminamos hiperconectados. Y curiosamente, estamos en un momento en donde deberíamos aprovecharlo para disfrutarlo. Pero esa hiperconexión es curioso porque termina desconectándonos de nuestros seres queridos. Nos desconecta hasta de nosotros mismos y muchas veces nos desconecta de Dios. Por eso es que hoy sabemos que el descanso, cuando falta, disminuye nuestro rendimiento, debilita nuestra capacidad de pensar con claridad. Además, afecta las relaciones con otros. Yo no sé si ha escuchado usted que dicen por ahí, ya no tengo la batería social, ¿verdad? Entonces, cuando hay una visita, uno quiere que se vaya rápido. Hay momentos donde esas expresiones de desgaste también se ven a la hora de tomar decisiones, porque nuestro cuerpo funciona mejor cuando alterna entre el esfuerzo y la recuperación. El problema más profundo no es el cansancio físico, es el cansancio del alma. Podemos dormir las horas que se nos indican, pero seguimos agotados por dentro. Podemos estar sacando vacaciones cada cierto tiempo, pero cuando regresamos no se nos ha ido la ansiedad. Podemos detener el cuerpo un momento, no hacer actividad física, pero nuestro corazón sigue con esos pensamientos que nos desgastan. Esto demuestra que el ser humano necesita algo más que una pausa. Necesita recuperar el ritmo para el cual fue creado. La Biblia habló de este principio mucho antes de que la ciencia pudiera describir los beneficios del descanso. Desde las primeras páginas de la Escritura, antes de que el trabajo se volviera difícil y antes de que el cansancio marcara la experiencia humana, Dios ya había establecido el descanso como parte de la vida. Vea lo que relata Génesis capítulo 2, versos del 2 al 3. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra redentora. Qué maravilloso ver esa labor de 6 días en donde Dios aplicó la excelencia y la creatividad. Esto nos habla de que el trabajo y la productividad son parte de las características de Dios, pero también le da lugar al descanso. Y no es que terminó sin fuerzas, no es que terminó agotado, porque el Dios eterno no tiene esas características, ni mucho menos se duerme. Él se detiene para contemplar lo que ha hecho y para declarar que todo es bueno en gran manera.
No solo termina una obra, establece el patrón para la vida humana. La creación misma tiene ciclos, tiene ritmo. Existe un tiempo para la luz y un tiempo para la oscuridad, un tiempo para el día y la noche, un tiempo para sembrar y otro para cosechar, un tiempo para trabajar y otro para detenerse. Toda la creación nos recuerda que Dios diseñó la vida con ese tiempo de descanso y con periodos para que pudiéramos tener también productividad. Ahora, no es que tenemos que vivir con una actividad ininterrumpida, porque el agotamiento no refleja el diseño del Creador, refleja cómo el mundo ha perdido de dirección. Y esta confrontación es directa con nuestra sociedad, porque llegamos a admirar a esa persona que decimos, vea qué interesante, este no tiene tiempo para atender a nadie porque su agenda está llenísima. O vemos a las personas que andan para arriba y para abajo y que usted dice, wow, qué ocupados, qué trabajadores. Y a veces ni siquiera es por eso, es como que ya se acostumbraron a llevar un ritmo ajetreado. O vemos el estilo de vida de las personas que siempre están atentos a los mensajes y contestan de forma inmediata sin importar la hora. A esos decimos, qué buenos que son, ¿verdad? Porque no nos hacen perder tiempo y están siempre trabajando. Poco a poco hemos comenzado a creer que producir significa valer más. Hemos aprendido a trabajar sin detenernos, pero no hemos aprendido a descansar. Ojo, descansar con intención. La pregunta no es simplemente cuánto estamos descansando, sino qué significa realmente el descanso. ¿Es que estamos aprovechándolo? Fue establecido por el Creador, pero no solamente como una recomendación para vivir mejor, sino como una ventana que nos permite redescubrir nuestra identidad. Leíamos muy bien ahí en Génesis 2, versos 2 y 3, que Dios nos muestra esas tres cosas que ocurren a partir del séptimo día. Y lo vamos a ver en pantalla, está en rojo para que se destaque mejor. Génesis 2, versos 2 y 3. ¿Qué fue la primera acción que hizo? Dios descansó. Siguiente versículo. Dios bendijo. ¿Y luego qué hizo? Lo santificó. Aquí establece un ritmo, declara un tiempo como bendecido y lo sella para encontrar la comunión con el ser humano. Oremos y entramos con este tema de lleno. Señor, gracias por el privilegio que nos das de venir a este lugar para seguir conociéndote, Señor, seguir aprendiendo. Y gracias también porque a veces en los momentos de afán nos perdemos y creemos que las cosas se consiguen con esfuerzo y te dejamos a un lado. Gracias, Señor, porque nos permites hoy tener talentos y habilidades que podemos aplicar en lo que hacemos. Pero que nunca se nos olvide que en medio de todas las responsabilidades debemos sacar este espacio para detenernos, darte las gracias y una vez más descansar en tu reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la primera acción que hizo Dios? Descansar. Aquí nos está hablando de un modelo. Quiere decir que el descanso es un diseño divino. Es la forma en la que Dios deja ver que se plantea esto como parte de nuestra necesidad. Pero algo curioso es que cuando hablamos de los 10 mandamientos, en Éxodo 28 y al 11 aparece el cuarto mandamiento, que es el que habla justamente sobre el descanso. Pero antes de que vayamos a esos versículos, antes de leerlos, detengámonos por un momento a mirar quién fue el Dios que lo pronunció. Porque cuando perdemos de vista quién es Dios, muchas veces malinterpretamos lo que Él dice. Muchos lo leemos como una lista de reglas, obligaciones que Dios impuso para controlar a su pueblo. Sin embargo, cuando abrimos Éxodo 22, antes de pronunciar un solo mandamiento, Dios hace una declaración sobre sí mismo. Él expresa: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Este orden de palabras nos muestra que Dios no nos dice, obedézcanme para que los rescate. ¿Qué es lo que dice? Porque ya los rescaté, ahora aprendan a vivir como un pueblo libre. El pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto durante muchísimos años. Generaciones cambiaron y la mentalidad era produzca, porque usted vale por lo que hace.
Aunque no le rinda el cuerpo, aunque usted ya no dé más, usted tiene que producir, tiene que hacer, tiene que trabajar. Y en ese contexto es que este versículo destaca el mandamiento del descanso. Vamos a leerlo. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. La palabra acuérdate nos hace referencia de algo que ya existe. Quiere decir que en el monte Sinaí Dios no estableció el día de descanso. Lo hizo desde el principio, pero está recordando al pueblo, haciéndole un llamado a volver a esa verdad que había quedado sepultada bajo los siglos de esclavitud. Es un mandamiento que rescata el diseño del ser humano y que muchas veces se nos olvida. Es esa manera de vivir de forma distinta. Una vida que no es gobernada por la ansiedad, por la necesidad de demostrar constantemente el valor o por la falsa idea que todo depende de nuestro esfuerzo. El corazón de este mandamiento nos enseña que Dios no quiere formar esclavos del rendimiento, sino hijos que aprendan a vivir desde la confianza. Porque si queremos comprender por qué Dios le da tanta importancia al descanso, debemos volver al mismo momento en el que Él lo establece. El descanso aparece antes de la caída. Fue creado para ser parte del diseño. No fue que se incorporó después por el error del ser humano. Él lo pone como parte de esa funcionalidad de nuestra vida desde el principio. Pertenece al orden de la creación, tanto como la luz, como el agua, como el alimento. Esto es parte de la sabiduría con la que Dios diseñó nuestra existencia. Ahora, la creación refleja un equilibrio. Nace del corazón del Creador, pero también dentro de límites saludables. Porque Dios sabía que fuera de ellos iba a afectar aquello que más amaba, que era al ser humano creado a su imagen. Ahora, ¿por qué es que vivimos entonces con esa sensación de que nunca es suficiente? De que medimos el valor de acuerdo a la aprobación de otros, que nuestra importancia está por la cantidad de cosas que logramos hacer, sin darnos cuenta que terminamos viviendo agotados. No necesariamente porque estemos haciendo las cosas mal, sino porque estamos intentando vivir fuera del diseño con el que Dios nos creó. Por eso uno de los detalles más hermosos del Génesis muchas veces pasa inadvertido. Si el ser humano fue creado el día 6 y el día 7 fue el día de descanso, quiere decir que antes de cumplir la tarea, antes de trabajar en el Edén, antes de producir, el ser humano disfrutó de la creación de Dios, esa obra terminada. ¿Y por qué fue que se dio de esa manera? Porque Dios quería que experimentaran todo lo que Él ya había hecho. Es un orden que revela la verdad que transforma nuestra manera de vivir. Dios primero afirma nuestra identidad y luego nos confía una misión. Antes del desempeño está la pertenencia. Antes del trabajo está la relación. Antes del esfuerzo está la gracia. Y quizás ahí se encuentra una de las causas más importantes de nuestro agotamiento. Muchos seguimos queriendo demostrar que somos capaces, que somos indispensables, que podemos con todo y que nos definan los logros. Cargamos sobre nuestros hombros expectativas que Dios nunca nos pidió sostener. Y mientras más intentamos probar nuestro valor, más pesado se vuelve el camino. Entonces, si Dios nos invita a detenernos y el trabajo no es malo, ¿por qué entonces es que nos desviamos? ¿Por qué es que perdemos de vista esto? ¿Por qué no nos detenemos? ¿Por qué el corazón olvida con facilidad aquello que más necesita recordar? Y es que en el momento del descanso nosotros podemos poner en orden aquello que nuestra vida acelerada desordena. Cada vez más descansamos
y no nos damos cuenta de que el descanso debe estar basado en el diseño de Dios para dejar de vivir como esclavos del rendimiento y volver a vivir como hijos sostenidos por su gracia. Cuando esa verdad desciende de aquí, del entendimiento a nuestro corazón, el descanso deja de ser una obligación para convertirse en un acto de confianza. Es ese momento de adoración a Dios por lo que Él nos da. Es ese espacio de libertad para dejar la opresión. Resulta interesante que la ciencia moderna haya llegado a conclusiones que hoy armonizan con este diseño. El Creador conoce mejor que nadie el funcionamiento de su creación. Y hoy sabemos que el descanso permite reparar tejidos, fortalecer el sistema inmunológico, reorganizar la memoria y regular las emociones. En 1964 se hizo un estudio con un estudiante de apenas 17 años llamado Randy Gardner, que quería demostrar hasta dónde podía resistir el cuerpo humano sin dormir. Lo que comenzó con un proyecto escolar terminó convirtiéndose en el experimento de privación del sueño más famoso de la historia. Permaneció despierto durante 11 días seguidos. Todo esto bajo supervisión médica. Pero conforme pasaban las horas, el deterioro fue evidente. Primero, perdió la capacidad de concentrarse. Comenzó a hablar con dificultad y su estado de ánimo cambiaba a cada instante. Después aparecieron las alucinaciones. Más adelante su cerebro comenzó a apagarse por segundos en pequeños microsueños, mientras seguía aparentemente despierto. Al final ya no podía ni realizar operaciones matemáticas sencillas. Olvidaba lo que estaba haciendo en medio de la tarea. Su cuerpo seguía de pie, pero su mente estaba colapsando. ¿Algunas de esas características le suenan familiares? Cuando terminó el experimento, durmió casi 15 horas seguidas para recuperarse. Sin embargo, años después confesó que padeció de un insomnio crónico severo. La historia de Randy Gardner nos recuerda una verdad sencilla pero profunda. El descanso es una necesidad con la que Dios diseñó nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando ignoramos ese diseño, tarde o temprano el cuerpo va a pasar la factura. He tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes especialistas en temas de salud durante este tiempo por mi trabajo. Y cuando hablamos justamente del descanso, sale a relucir la hormona llamada cortisol, que ahora se ha hecho muy popular porque se le conoce como la hormona del estrés. Y es la que se encarga de responder ante situaciones de estrés, situaciones de alerta. Nos mantiene activos para evitar el peligro. Pero imagínese usted que esto debería estar con un ritmo que se vuelve más alta en la mañana y va descendiendo conforme llega la noche. Pero lo que nos ocurre es que cambiamos los hábitos y hoy en las noches estamos más activos que nunca usando dispositivos, luz blanca. A esto también se le llama como higiene del sueño. Y estamos alterando la manera en la que la hormona cortisol funciona. Por eso es que andamos alerta todo el tiempo. Si yo ahorita hago un golpe, usted vuelve a ver y quien no estaba poniendo atención ya me presta atención. Porque se da cuenta que algo pasa, se activa la alerta. Pero imagínese así alguien que pasa horas, que pasa días, que pasa semanas, meses y cuidado y no hasta años. El cuerpo no aguanta. Es algo que demuestra justamente que nuestra cultura nos está llevando a admirar la ocupación más allá del descanso, a estar siempre alertas, como que si la vida fuera siempre estar preocupado. Aplaudimos esas agendas saturadas, jornadas interminables y las personas que nunca se detienen, porque asociamos el agotamiento con el compromiso y creemos que cuanto más cansados estamos, más valiosa es nuestra labor. Y ojo, la Biblia nunca presenta el agotamiento como una actitud y virtud espiritual, porque Dios no es glorificado cuando sus hijos viven permanentemente exhaustos. Dios es glorificado cuando vivimos conforme al diseño que Él mismo estableció. Dios descansó, no porque Él estuviera agotado, no porque Él estuviera con
cansancio, Él descansó porque quiso ver su obra completa. Se detuvo a contemplarla, disfrutarla, declarar su plenitud. Qué rico tomar ese tiempo para realmente aprovechar el descanso. Y al hacerlo, establece un patrón para quienes llevarían su imagen. El descanso es sabiduría, y sabiduría de Dios, que nos enseña que hay que vivir un ritmo saludable. Cada vez que nos detenemos conforme al diseño de Dios, recordamos la importancia que tiene el ser antes del hacer. Personas antes de proyectos, adoradores antes que productores. Pensemos en los teléfonos, algo que ahora utilizamos con mayor facilidad. Decimos, bueno, ahora hay de alta gama, están los de cámaras profesionales, los que tienen mucho almacenamiento, y sígale haciendo la lista. Pero ¿cuánto vale un teléfono cuando le queda 1% de batería? Lo mismo que cualquier otro, porque en cualquier momento que pasa se apaga y no lo podemos aprovechar. Así nos ocurre a nosotros. Ignoramos el descanso, no nos recargamos y llega un momento en donde el límite se hace evidente. Nos apagamos. A pesar de todas las virtudes, a pesar de todas las fortalezas que tengamos, no somos capaces de seguir si no nos recargamos. Entonces, si Dios mostró este modelo y descubrimos que ese descanso forma parte del diseño para nuestra humanidad, respondamos al segundo punto, que es la pregunta: ¿cuál es el propósito? Justamente el descanso tiene propósito. El descanso tiene la bendición de Dios, como leíamos en Génesis. Porque una cosa es detenernos y otra muy distinta es descansar según el propósito del Creador. No todo lo que llamamos descanso restaura la vida, y ahí está la diferencia. Porque nos damos cuenta que podríamos sacar el rato para decir, bueno, ya no tengo nada que hacer y voy a ir a tirarme toda la serie, ¿verdad? Que cuando termina usted sigue cansado. Entonces, hay que entender que desde Génesis encontramos un detalle importante. Cuando Dios dice que Él bendijo ese día, nos vamos al original en hebreo que se dice barak, traducido como bendecir. No significa simplemente palabras de bien sobre algo. Conlleva la idea de conferir favor, bienestar y capacidad para cumplir el propósito de Dios por el cual fue creado o destinado. Es decir, Dios no bendijo el descanso porque el día específicamente tuviera algo especial en sí mismo, sino lo bendijo porque sabía que el ser humano necesitaría ese tiempo para producir en su vida. Esto significa que el descanso nunca fue concebido como un espacio vacío entre jornadas de trabajo. Dios no apartó un día simplemente para que el hombre dejara de hacer cosas. Lo apartó porque entendía perfectamente cómo había diseñado al ser humano. Él sabía que el cuerpo necesitaba recuperarse, que la mente necesitaba claridad, que las emociones necesitan equilibrio y que el corazón tiene que volver continuamente a su Creador. El descanso no era perder el tiempo, era un espacio lleno de propósito. Así que no podemos dejar pasar por alto que muchas veces cuando estamos buscando el descanso después de una jornada, simplemente estamos sustituyendo una cosa por otra. Estamos pasando de trabajar en una oficina a trabajar en un teléfono. Estamos pasando de un computador a las redes sociales. Estamos cambiando los tiempos de reuniones por estar frente a una pantalla. Confundimos entretenimiento con descanso, y que no está mal, el entretenimiento es parte de lo que también todos necesitamos, pero la confusión se da cuando creemos que eso es lo que va a restaurar integralmente nuestra vida. Es algo de lo que debemos considerar, porque por más vacaciones hermosas que usted se vaya y todo lo que vaya a vivir, si usted regresa completamente igual, no solo con fotos bonitas, se va a dar cuenta que algo está fallando ahí. Y no siempre es la cantidad de actividad o trabajo lo que nos agota, es la pérdida del propósito cuando tenemos el descanso. Eso ocurrió en los tiempos de Jesús.
El pueblo seguía guardando el sábado como una tradición, pero habían olvidado por qué Dios lo había establecido. Los líderes religiosos protegían cuidadosamente este día, pero habían perdido de vista el corazón del mandamiento. Lo que Dios había diseñado como una bendición terminó convirtiéndose en una carga. El descanso dejó de ser un regalo y se transformó en un conjunto de reglas que generaban más temor que libertad. Ahora, en este contexto, hay un relato muy interesante en Marcos capítulo 2, versos 23 al 27. Mientras Jesús y sus discípulos iban caminando agotados del día, se encuentran un sembradío y agarran las espigas y se ponen a comer porque tenían hambre. Los fariseos los acusan de quebrantar la ley porque los discípulos estaban arrancando eso el día que era de descanso. Y allí estaba Jesús y responde con una declaración que devuelve al descanso su propósito original. Escuche lo que dice Marcos capítulo 2 y ahora específicamente en los versos 27 y 28. Jesús contesta: el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Aparte de una expresión de autoridad que genera respeto, Jesús está diciendo: yo soy el Señor de cualquier día. Y esos días yo hago lo que establecí. Y le está contestando también a los que consideraban que deberían guardar ese día, que hay una idea primordial que confronta con las maneras de entender a Dios. Porque los fariseos estaban preocupados por vigilar cada detalle de la norma, pero Jesús estaba atento a restaurar ese propósito que Dios le había dado desde la creación. Este original que encontramos en el Evangelio de Marcos fue escrito en griego koiné, pero el argumento de Jesús rescata la etimología y el significado original de la palabra hebrea Shabbat para desmantelar la interpretación legalista de la época y anteponer la necesidad humana. Jesús devuelve su propósito original. Este era un espacio de refugio, de descanso y de contemplación. El descanso estaba pensado para el bienestar del ser humano. Nunca fue un diseño para limitar la vida, lo diseñó para protegerla. Nunca fue un fin en sí mismo. Jesús promovió ese principio y más adelante cuenta que cuando envía a los discípulos en una misión que tenían que distribuirse entre ellos para predicar, para llevar y liberar a los cautivos y empezar a promover el ministerio de Jesús de una manera vivencial, los discípulos se topaban con oposición, gente que no creía, gente que le cerraba la puerta en la cara. Y un día de trabajo intenso, luego de recorrer kilómetros caminando, se encuentran nuevamente con Jesús. Y este verso que me llama la atención, donde dice que ni siquiera tenían tiempo para comer. Imagínense lo cansado. Pero algo que llama la atención es cómo Jesús reacciona. Les dice: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Aquí no encontramos a un Jesús que les dice: bueno, muchachos, vamos, no hubo buenos resultados, una milla extra. Vamos, muchachos, pónganse la camiseta. Encontramos a un Jesús que les dice: tranquilos, descansen. Wow, me impresiona el maestro haciendo práctico este principio. No los envió a servir, les recordó que el descanso forma parte de la misión. Jesús entendía que el corazón agotado difícilmente podría seguir con la misma sensibilidad y fidelidad que fue llamada. Pero el propósito del descanso va todavía más allá. Cada vez que nos detenemos, somos confrontados con una realidad que muchas veces preferimos ignorar. ¿Y sabe cuál es? Le cuento el secreto. No tenemos el control de todo. Es más, dígaselo a la persona que tiene al lado. No tenemos el control de todo. Se andaba con la señora y se codearon. Mientras trabajamos fácilmente, podríamos creer que el éxito depende únicamente de nuestro esfuerzo. El descanso rompe esa ilusión. Nos recuerda que hay procesos que escapan de nuestras manos y que continúan desarrollándose porque Dios sostiene el universo.
No ganamos nada con preocuparnos. Pensemos que somos como los agricultores, que prepara la tierra, cuida la semilla, pero llega un momento de este proceso en donde ya no puede hacer nada más. No puede acelerar el crecimiento de esa planta, no puede hacer que llueva, no puede hacer que salga el sol. Es un proceso que le pertenece únicamente a Dios. Y la espera no es tiempo perdido. Es como una escuela que tenemos que llevar todos. La espera es la escuela de la confianza. Confiamos en aquel que hoy está acompañándonos en medio del proceso y que puede manejar las cosas mejor que nosotros. Lo mismo ocurre con el descanso. Cada vez que decidimos detenernos conforme al diseño de Dios, no solo recuperamos nuestras fuerzas, reordenamos nuestras prioridades, no solo restauramos el cuerpo, enseñamos que nuestro corazón tiene esa conexión con el sustentador de todas las cosas. Descansar es dejar de controlar y empezamos a confiar. Es la razón por la que Dios bendijo el descanso desde la creación y la razón por la que Jesús se esforzó en devolverle el propósito que nunca debió perder. Entonces, Dios descansó, lo bendijo porque tiene propósito y también lo consagró. Entonces, el tercer punto nos define que el descanso apunta a Dios. Podríamos perder el tiempo en otras cosas, pero el verdadero principio del descanso es la conexión espiritual. Porque Génesis nos dice que Dios hizo esa tercera acción a partir del significado que tiene este verbo. En el original hebreo, kadash, generalmente se traduce como santificar, pero el sentido principal es separar, apartar, reservar algo para Dios. No encontramos un ritual religioso, encontramos a un Dios que toma el tiempo dentro del espacio y dice: esto va a ser diferente, este momento lo aparto porque quiero encontrarme con el ser humano que he creado. Desde el principio fue una invitación a detenernos de tanto ruido. Gente, hay tanto ruido alrededor. Desde las noticias y ahora los dispositivos, vemos gente opinando, gente criticando, gente atacando, gente violenta. Alrededor encontramos presas, encontramos muchas cosas que la sociedad nos tira encima. Pero ¿qué hacemos con todo eso? Por eso es que el descanso busca restaurar el cuerpo, el corazón, y fue diseñado para preservar la comunión entre el Creador y la humanidad, porque nos desgastamos. Si observamos el relato del Edén, Adán y Eva no solo disfrutaban de un lugar hermoso, sino que su mayor seguridad estaba en caminar directamente con Dios. Pero el pecado cambió esa realidad. Lo primero que se rompió fue la comunión, y eso hizo que ya se escondieran de Él. Y esa relación fue sustituida por el temor y la autosuficiencia. Desde ese momento la humanidad trató de buscar las maneras de cómo recuperar ese descanso que había perdido. A partir de ahí, toda la escritura desarrolla un mismo hilo conductor. Dios no abandona al ser humano, lo busca, lo llama, hace un pacto con Abraham, forma un pueblo, lo libera de Egipto y le entrega la ley. Entre esos mandamientos vuelve a aparecer el descanso, no como un simple día de reposo, sino como un recordatorio permanente de que la verdadera vida solo puede vivirse cerca del Dios que los rescata. La historia demuestra que ni el pueblo ni la ley podían restaurar completamente aquello que el pecado había roto. Israel guardó muchísimos sábados, pero no bastó para sanar el corazón humano. Los sacrificios recordaban el problema, pero no podían eliminarlo definitivamente. El descanso semanal señalaba una realidad mayor, pero todavía esperaba su cumplimiento. Todo el Antiguo Testamento empezó a mostrar que había una expectativa. Algún día Dios haría algo definitivo para devolver a su pueblo el descanso que había perdido. Es entonces donde llegamos al corazón del Evangelio, y ahí aparece Jesús con el cumplimiento del plan redentor de Dios. En Él se convergen todas las promesas, todos los sacrificios, toda la esperanza de Israel y todo aquello que hacía que el descanso del Edén había estado pendiente desde el principio.
después de siglos de una humanidad intentando recuperar el descanso, en Mateo 11:28, Jesús pronuncia una de las invitaciones más extraordinarias de toda la Escritura. Y dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Esas palabras llegan a lo profundo de nuestro corazón, aún más cuando recordamos el contexto en el que fueron pronunciadas. Jesús hablaba a personas que no solo llevaban el peso de las dificultades, sino una vida donde la religiosidad los ahogaba. Se habían convertido en una presión para poder complacer esas expectativas religiosas. El peso era tal que la relación con Dios ya era una carga. Los líderes religiosos habían añadido normas y costumbres que hacían pensar que el favor de Dios debía ganarse con esfuerzo. Eran personas cansadas de intentar ser suficientes, de cargar culpas, de vivir bajo la presión, de hacer más y nunca sentir que era suficiente. A ese corazón agotado, Jesús no le ofrece una carga nueva, le ofrece descanso. Jesús muestra en el verso siguiente, ese que leíamos de Mateo: carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. ¿Y qué dice después? Encontrarán descanso para su alma. Él ofrece un lugar de descanso, pero no inicia hablando de ese lugar. Él primero dice: vengan a mí. Habla de presencia. No dice vengan a aprender una técnica. No dice vengan y yo voy a resolver los problemas y mañana no van a tener nada. Dice vengan a un lugar donde encontrarán el descanso para sus almas. Y nos muestra nuevamente lo interesante de esto, que no promete una vida sin responsabilidades. No dice que no vamos a vivir circunstancias que nos golpeen, que van a desaparecer, porque las responsabilidades continúan y los desafíos siguen formando parte de nuestra vida. Lo que cambia es desde dónde las enfrentamos. El descanso cristiano no consiste en escapar de esa realidad, consiste en vivir la realidad sostenidos por una relación restaurada con Dios. Cuando el corazón descansa en Él, las cargas no siempre son más pequeñas, pero ya no tenemos que llevarlas solos. Jesús modeló esto cuando se retiraba y buscaba esos lugares solitarios para orar. No era una práctica ocasional, era un ritmo de vida, donde Él mostraba que antes de tomar decisiones importantes, buscaba al Padre. Después de jornadas más intensas, buscaba al Padre. En medio de la presión de multitudes, buscaba al Padre. Jesús entendía que una vida llena de actividad podría desgastarnos y volverse vacía si no teníamos la comunión con el Padre. Hace algunos años yo cometí el mismo error. Empecé a llenar mi agenda de actividades, de responsabilidades, de compromisos, porque quería demostrar que valía para las otras personas. Y yo soy de la idea de que cuando usted hace algo, hágalo bien, de lo mejor. Sin embargo, imagínese la cantidad de responsabilidades que asumía, que no me volvía selectivo de cuáles sí eran importantes. Entonces andaba resolviéndole la vida a todo mundo, pero yo me estaba desgastando. Empecé a perder el equilibrio, demasiadas cosas sin preguntarme cuáles eran las que Dios quería que yo realmente hiciera. Y llegué al punto del burnout, que es el síndrome de la persona quemada. Y esto no pasa de un día para otro. Es una acumulación de presión constante, de desgaste todos los días, y que nuestro cuerpo empieza a enviar señales, pero queremos omitirlas. Yo me sentía seguro muy chiquillo y sentía que todavía podía, ¿verdad? Y seguía dándole la tarea. Pero llegas a un punto en donde ya no podés más. Y lo peor es cuando esas señales se ignoran y estamos afectando a otros. Porque yo estaba en casa, pero mi mente andaba en otro lado. Mis hijos crecían y yo pensando en los pendientes.
Perdía mis espacios de conexión con ellos y me descuidé yo mismo. Mi salud empezó a deteriorarse, pero yo tenía que demostrar que sí podía hacerlo. ¿Pero a qué precio? Cuando ya no pude más, toqué fondo, me sentía inútil de ser tan productivo, de ser un joven en algún momento que apasionado por el mundo podía lograr un montón de cosas y sentía que nada me iba a detener. Hoy la vida me paraba de frente y decía, ya no puedo más. Y en ese momento de mi vida que sentía que no tenía sentido, no tenía nada que hacer más porque ya no podía, es cuando Dios me dice, ahora sí entendiste lo que es el descanso. Lamentablemente con dolor y con consecuencias, pero gracias a Él pude tomar mi tiempo y restaurar esa situación. Buscando terapia, buscando el consejo de mentores, buscando un espacio entre amigos, hermanos en la fe, que me acompañaran en el proceso, porque solo no se puede. Y empezar a reorganizar, a recalibrar mis prioridades, darle el lugar que le pertenece a Dios, darle el lugar que le pertenece a mi familia y empezar a encontrar un espacio para llenar mi tanque emocional y espiritual. Ahí tomaba sentido, porque ya no podía. Era un momento en el que solamente Dios me daba el descanso que yo necesitaba cuando era intencionado en que tenía que tomar acción, tenía que tomar decisiones. Reconozco que las consecuencias de esas decisiones fueron mías. No le puedo echar la culpa a lo externo, porque no puse límites. Pero aprendí algo vital. Descansar no es una señal de debilidad, es una decisión de sabiduría. ¿Será que muchas veces queremos alcanzar el éxito que se nos vende allá afuera y demostrar que podemos tener muchas cosas materiales y un título y un reconocimiento más allá de lo que eso implica? Porque el mayor cansancio de nuestra vida proviene de todo el tiempo que hemos intentado vivir dependiendo únicamente de nuestras propias fuerzas. Y cuando esto ocurre, el corazón pierde la paz, pierde la identidad, se vuelve frágil y cualquier dificultad parece más grande de lo que es. Por eso cuando nos apartamos del tiempo con Dios, no lo hacemos porque creemos que no es necesario, pero la realidad es otra. Lo hacemos porque Él es el que nos llena, nos da quietud, cambia la perspectiva y nos vuelve a recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. Dejamos de vivir de nuestro valor propiamente depositado en otros y le damos a Dios el espacio para que Él otorgue el valor que todos tenemos con el amor del Padre. Ahí recuperamos la paz en medio de las circunstancias. Ahí recuperamos la esperanza. Pero ese descanso del que Jesús habla va mucho más allá de una pausa en la agenda. Es el reposo de un corazón que vuelve a confiar, que vuelve a sentirse amado, que vuelve a encontrar seguridad. Y Él otorga esa paz que, decía el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no nace de la ausencia de problemas, nace de la certeza de que nuestra vida permanece en las manos de Dios. El verdadero descanso no se alcanza simplemente cuando dejamos de trabajar. El verdadero descanso comienza cuando nuestra vida vuelve a descansar en Dios. Allí nuestro corazón encuentra reposo, identidad, paz, sabiduría para las decisiones. Y al llegar al final de este recorrido que compartimos con este tema, descubrimos que la imagen del descanso es como lo plantea el salmista en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. La Reina Valera decía nada me faltará, hablaba de futuro. Pero esta, que se apega mucho al original, me gusta más porque dice nada me falta, está hablando de presente. Y cuando nos damos cuenta que hemos recibido algo de parte de Dios, ya no estamos esperando que llegue, ya lo tenemos, somos agradecidos. Y en medio de esa gratitud valoramos lo que ya tenemos. En medio de esa gratitud podemos disfrutar lo que hemos recibido de parte de Dios y agradecer. Y saber que el buen pastor tiene cuidado de nosotros. Luego dice este mismo salmo en el siguiente verso: en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Ese lugar lo promete, pero primero habla
de quién es el pastor. Igual que en el Génesis, del Creador. Igual que en el Éxodo, como el Dios que los liberó. Primero hay que conocer a Dios para encontrar esos pastos delicados, esos lugares donde hay tranquilidad. Y es algo que también me evoca la figura de la oveja, porque las ovejas son temerosas. Las ovejas andan atentas al peligro, pero cuando oyen la voz de su pastor, ellas vuelven a él y saben que están en un lugar seguro. Duermen no porque su entorno no sea peligroso, porque saben quién las cuida. Eso es el momento que tomamos en este instante, y cierre sus ojos para poder meditar sobre lo que hoy hemos hablado, porque queremos conocer el futuro antes de confiar. Queremos que desaparezcan los problemas para sentir paz. Pero el verdadero reposo consiste en vivir con la seguridad de que nuestra vida permanece bajo el cuidado del fiel pastor. Nuestro cuerpo se cansa, nuestra mente se satura. Quizás hemos vivido situaciones dolorosas o las responsabilidades nos tienen agotados. Tal vez llevamos varios meses intentando sostener cargas demasiado pesadas, y es algo de lo que debemos hoy meditar. El descanso es una declaración de confianza. Es reconocer que Dios sigue siendo Dios cuando nosotros dejamos de producir. Es aceptar que nuestras fuerzas tienen un límite, pero las de Dios no. Es vivir cada día con la tranquilidad de que Dios nunca abandona, porque cuando el buen pastor guía, el alma encuentra reposo. Cuando el pastor conduce, las fuerzas son restauradas. Si en este momento usted es uno de esos que dice: mi cansancio está en el 1%, ya no puedo. Mi cansancio me ha llevado a discusiones en la familia. Mi cansancio me está trayendo consecuencias en la salud. Mi cansancio me provoca insomnio. Mi cansancio me quitó la esperanza. Mi cansancio me está haciendo perder cosas que son valiosas, pero no lo veía. Si usted se identifica con eso, permítanos orar por usted pasando aquí al frente. El acto de pasar aquí al frente también es importante porque nos recuerda que en los momentos de cansancio hay una trampa en la cual no podemos caer, y es en aislarnos, creer que solo lo podemos. Esta es la oportunidad para, como familia de fe, orar unos por otros. Permítame orar por usted, pase aquí al frente. También nuestros líderes estarán pendientes. Y en ese momento donde su fuerza se cansa, su fuerza llega al límite, es el momento en donde hay una promesa del cielo que sus fuerzas van a ser renovadas. Y que esos pastos verdes, delicados, con aguas tranquilas, pueden llenar su corazón una vez más, porque la historia no está terminada. Mientras nuestros compañeros de la alabanza nos recuerdan con este tema lo que significa confiar en Dios, vamos a orar por cada uno de los que aquí venga. Y si usted está en internet, también únase a este tiempo y vamos a orar para que Dios le fortalezca, le guíe y le bendiga una vez más, y tome su tiempo de descanso de tal manera que sea provechoso. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y le sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre
Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza, solo en ti. El día en que no tengas fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti. Mi esperanza, solo en ti. Mi esperanza, solo en ti está. Solo en ti, Señor. Jesús, descansa en ti, descansa en ti. Precioso Jesús, hermoso Dios, mi esperanza eres tú, mi refugio, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, a los que están también siguiéndonos en internet, que tú hables al corazón. Eres nuestra esperanza, Señor. La historia no está terminada. Tú reescribes en nuestros corazones algo nuevo, Señor. Y estamos escuchando la voz que nos dice: ven y descansa. Si estás agotado, cansado, preocupado, Dios ofrece esos delicados pastos para descansar. Nunca dependió de esa ausencia de problemas, pero sobre todo tenemos hoy la certeza de que tu presencia estará con nosotros. Clamamos a ti y tú respondes. Abriga el corazón de quien hoy se siente desprotegido. Restaura el corazón quien está quebrantado, está dolido, que hay heridas que todavía, Señor, derraman lágrimas. Pero sabemos que no hay ninguna de esas lágrimas que no estén registradas por ti. Que tu amor, Señor, hoy nos levante, porque valemos más allá de lo que hacemos. Valemos porque tú nos has amado primero, y de tal manera lo hiciste que entregaste a tu Hijo Jesucristo. Esa cruz toma sentido cuando hoy estamos buscando tu presencia, la que nos da acceso al Padre y nos da el lugar que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. La historia no ha terminado, Señor. Escríbela una vez más en el corazón de cada uno de nosotros. Y si alguien necesita hoy ese soplo de vida, que venga del cielo para levantarle una vez más y recargar ese corazón que está cansado, que está agobiado. Que suba el nivel de esa batería, pero principalmente que des sabiduría para tomar mejores decisiones en medio de las responsabilidades que hoy tenemos. Y que nunca se nos olvide, Señor, que nunca se nos olvide que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.